Hola chicos, pues hoy vamos a seguir avanzando en el temario de sintaxis. Voy a explicar un complemento nuevo, que es el complemento predicativo, que a alguno de vosotros ya os suena, pero a otros no. Así que bueno, pues voy a empezar a explicarlo. Bueno, antes de nada, voy a poner aquí complemento predicativo. El complemento predicativo se suele abreviar CPVO. Ojo, esto es una abreviatura, no son siglas, ¿de acuerdo? Complemento predicativo, ¿vale? Es importante que pongáis la C, aunque sé que en muchos casos simplemente ponen PVO, pero que sepáis que es importante también poner complemento predicativo. Vale, antes de empezar a explicar lo que es el complemento predicativo, necesito repasar algunos conceptos. Bueno, lo primero que quería hacer era repasar el concepto de verbo predicativo y el de verbo copulativo. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla, porque el complemento predicativo se parece mucho a un complemento que aparece en las oraciones en las que aparecen los verbos ser, estar y parecer, es decir, los verbos copulativos. Vale. ¿Por qué se caracteriza un verbo predicativo? Un verbo predicativo se caracteriza porque es un verbo que está lleno de significado. Por el contrario, el verbo copulativo le ocurre lo contrario, apenas tiene significado. Si recordáis, esta prueba la hemos hecho ya en clase, ¿vale? ¿Os acordáis cuando intentábamos definir el verbo ser? ¿Qué ocurría? Pues que no encontrábamos una manera de definir ser que no fuera poniendo el verbo ser en la definición. Sin embargo, cuando cogíamos un verbo como bailar, no nos constaba absolutamente nada. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Los verbos predicativos están llenos de significado frente a los verbos predicativos que casi no tienen significado. ¿Qué más características tiene un verbo predicativo? Los verbos predicativos forman predicados verbales. Por el contrario, el verbo copulativo forma predicados nominales. ¿Qué diferencia hay entre un predicado verbal y un predicado nominal? En el predicado verbal lo importante es toda la información que aporta el verbo y que es enriquecida por los complementos que aparecen en el verbo. Sin embargo, en el predicado nominal es mucho más importante que la información que aporta el verbo es la que aporta el atributo. ¿Por qué? Porque nos está indicando una característica o un estado del sujeto. Para eso nos sirve el predicado nominal, ¿no? Para establecer una relación entre el sujeto y aquello que se predica sobre el sujeto que está en el predicado, ¿vale? Y que está íntimamente relacionado con el sujeto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo es una característica, un estado, origen, procedencia, lo que sea, ¿vale? ¿Qué más características? El verbo predicativo, como tiene significado, puede funcionar como núcleo del predicado. Por su parte, el verbo copulativo, como no tiene significado, no puede formar núcleo, no puede actuar como núcleo del predicado, sí del sintagma verbal, pero no del predicado nominal. ¿Cuál es la función del verbo copulativo? Ser enlace. ¿Enlace entre qué? Entre, ya lo hemos dicho, entre el sujeto y la característica que aporta el atributo.
Por último, la última diferencia es que siempre los verbos copulativos siempre tienen que llevar un complemento que se llama atributo, del que ya hemos estado hablando en este vídeo, y que tiene la característica de que siempre se puede sustituir por lo. Por contra, los verbos predicativos ojo, no lo llevan siempre, pueden llevar un complemento que se llama complemento predicativo, que es muy parecido al atributo, ¿vale? Repetimos. Los verbos predicativos están llenos de significado frente a los verbos copulativos que casi no tienen significado. Los predicativos forman predicados verbales frente a los copulativos que forman predicados nominales. Los verbos predicativos funcionan como núcleo. ¿Como núcleo del qué? Del predicado verbal. Los verbos copulativos no funcionan como núcleo, funcionan como enlace ¿de qué? Del predicado nominal. Por último, los verbos predicativos pueden llevar un complemento que se llama complemento predicativo, y los verbos copulativos siempre van a llevar un complemento que se llama atributo, que concuerda en número y género con el sujeto y que siempre se va a sustituir por lo. Si no se puede sustituir por lo, no va a ser atributo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pues empezamos con lo que sería el complemento predicativo. Bueno, el complemento predicativo es un complemento del predicado verbal. Es decir, nunca nos lo vamos a encontrar en una oración de predicado nominal. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque complementa a dos elementos. Siempre al verbo y o bien al sujeto o bien al complemento directo. ¿Qué información aporta sobre el verbo? Aporta el modo en que se realiza la acción. ¿Qué información va a aportar del sujeto o del complemento? Pues nos va a decir un estado en el que se encuentra o bien el sujeto o bien el complemento directo, ¿vale? Vamos a ver un primer ejemplo, muy sencillo. Fulgencio miró asustado. Muy bien, fijaos, voy a empezar por la parte que sabemos todos. Busco el verbo que es miró y lo subrayo. Como no es un verbo ni ser, ni estar, ni parecer, la función que va a realizar va a ser la de núcleo. Ahora localizo el sujeto. Para localizar el sujeto hago la prueba de la concordancia. Cambio el número del verbo. Fulgencio. Miraron asustados. ¿Qué es lo que suena mal? Fulgencio. Por lo tanto, Fulgencio va a ser el sintagma nominal que realice la función de sujeto y todo lo demás me va a quedar como sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué? Porque tengo aquí el núcleo. ¿Qué sería Fulgencio? El núcleo del sujeto. Vale, y ahora asustado. Lo primero, me fijo, ¿qué tipo de palabra es asustado? Es un adjetivo, lo indico, sintagma adjetival.
Hasta ahora hemos estudiado que los adjetivos pueden acompañar a sustantivos dentro de su mismo sintagma, o hemos visto que también puede realizar la función de atributo cuando aparece en el predicado con los verbos ser, estar y parecer. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Dónde está el sustantivo al que se está refiriendo? Fijaos, está muy lejos, de hecho está en otro sintagma, está incluso en otra parte de la oración. Luego, no puede ser adyacente. ¿Podría ser atributo? Pues tampoco, no puede ser atributo porque yo no tengo los verbos ser, estar y parecer, tengo el verbo mirar, ¿vale? Entonces, esto es una función nueva. A esta función la llamamos complemento predicativo. Vamos a comprobar si se cumplen las condiciones que os he dicho antes. Complementa tanto al verbo como al sujeto o complemento directo. Vamos a ver, nos está diciendo cómo miró Fulgencio y nos está diciendo también cómo estaba Fulgencio, ¿vale? En este caso, este complemento predicativo actúa perfecto sobre miró y actúa también sobre Fulgencio. Repito, indicando cómo se realiza la acción y cómo estaba, en este caso, el sujeto cuando realiza la acción, ¿vale? Y aquí tendríamos un núcleo. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. El río baja turbio desde la cima. Vale, lo primero que tenemos que hacer, recordad, es localizar el verbo, que es baja. El sujeto es el río, así lo indicamos, y lo que no es sujeto va a ser predicado. Sintagma verbal, predicado verbal, puesto que el verbo es baja, que no es ni ser, ni estar, ni parecer. Por lo tanto, verbo predicativo. Me voy al núcleo, me voy al sujeto, donde el núcleo es río, y él es un actualizador. Analizo primero desde la cima, que parece que lo tengo bastante más claro. Desde la cima, sintagma preposicional. En función del complemento circunstancial me indica el lugar desde el que está bajando el río, donde desde es un enlace y la cima un sintagma nominal en función de término con un su actualizador y su núcleo. Y ahora me queda turbio. Tengo que empezar a hacerme preguntas. Primera pregunta, ¿qué tipo de palabra es? Es un adjetivo. Luego yo marco sintagma adjetival. Segunda pregunta que me tengo que hacer, ¿qué funciones desempeñan los adjetivos? Vamos a ver, vamos a recordarlas. Adyacente. Para que sea adyacente tiene que estar al lado de un sustantivo y en su mismo sintagma. ¿Está aquí al lado de un sustantivo y en su mismo sintagma? No. Descartado adyacente. Puede ser también atributo, pero para que sea atributo tiene que estar acompañado de los verbos ser, estar y parecer. ¿Es este el caso? No, pues fuera. Solo me queda la posibilidad de que sea complemento predicativo. Así que pongo complemento predicativo y lo voy a comprobar. ¿Qué hemos dicho que tiene de singular el complemento predicativo? Que complementa a dos elementos. Primer elemento, al verbo, me está indicando cómo baja el río. El río baja turbio. Y me está indicando también cómo está el sustantivo. El río está turbio. Luego, este adjetivo está complementando a dos elementos. Fijaos cómo, además, el núcleo de sujeto concuerda en género y número con el sintagma adjetival en función de complemento predicativo, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Bien, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, no siempre va a ser un sintagma adjetival, también puede ser un sintagma preposicional, también puede ser a veces un sintagma nominal, sobre todo cuando
yo me estoy refiriendo a el complemento directo, no tanto al sujeto, y en alguna ocasión así un poco extraña también puede ser un sintagma adverbial. Pero insisto, en casos muy extraños. Aquí no tenemos ninguna prueba, como en el caso del atributo, que lo podemos sustituir por lo. Vale, vamos a comprobar, fijaos cómo el complemento predicativo y el atributo se parecen. ¿De acuerdo? Fijaos, yo tengo una oración como esta. El río baja turbio. Frente a el río está turbio. ¿Qué es lo único que ha cambiado en esta oración? Fijaos, la estructura se mantiene exactamente igual. Lo único que ha cambiado ha sido la naturaleza del verbo. ¿Vale? Aquí yo tengo el verbo estar, que es un verbo copulativo, y recordad que lo que hacía es que actuaba como enlace entre el sujeto y su característica. ¿Vale? En el caso de el río baja turbio, lo único que ha cambiado es que baja es un verbo predicativo y que es verdad que entre río y turbio hay una relación de sustantivo y característica, pero también está de alguna manera aportando información sobre el modo de realización del verbo, de la acción de bajar. ¿Vale? Aquí se refiere a los dos elementos y en este solo se refiere a uno. Acordaos que además el atributo yo lo puedo sustituir por lo. ¿Qué ocurre en este caso? Vamos a intentarlo. Sustituimos por lo y nos quedaría el río lo baja. ¿Eso es correcto? No. ¿Vale? Por lo tanto, la sustitución por lo solo es válida para el atributo, no para el complemento predicativo. Bien, hemos dicho que también puede complementar a un elemento como el complemento directo. Vamos a hacer un ejemplo. Los vecinos eligieron presidente a Juan. Vale. Empiezo el análisis normal y corriente. Eligieron es el núcleo, los vecinos, el sintagma nominal en función de sujeto y todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. Los actualizador, vecinos, núcleo. Me voy a Juan. ¿Qué función tiene Juan? Es un sintagma nominal en función de complemento directo. Fijaos, yo lo puedo sustituir por lo y encima además es una persona y lleva la preposición a. Además, ¿vale? Para hacer otra comprobación, recordad que el complemento directo de persona masculino también puede sustituirse, además de por lo, por le. Pues así ocurre. Los vecinos lo eligieron presidente y los vecinos le eligieron presidente. Vale, y entonces me queda presidente. ¿Qué sería presidente? Pues presidente es un sintagma nominal o adjetival, depende de cómo lo consideréis, en función de complemento predicativo. ¿Vale? Se está refiriendo a la acción de elegir, pero también se está refiriendo a Juan. ¿Vale? ¿Cuál es el...? Y termino de analizar el complemento directo. A es un enlace, Juan es un término y Juan núcleo. ¿Cuál es el problema de estas oraciones? Porque tienen su problema.
Hay ocasiones en las que el complemento predicativo aparece detrás del complemento directo y entonces no queda claro si se trata de un complemento predicativo o de un adyacente que está dentro de un sintagma nominal. ¿Cómo podemos resolver esta duda? Si ese adjetivo que está detrás yo lo puedo colocar delante del complemento directo, es un complemento predicativo. Si no lo puedo colocar delante del complemento directo, es simplemente un adyacente. Vamos a hacer una prueba de lo que acabo de decir. Pedro encontró el tesoro escondido. Fijaos, yo puedo considerar que escondido es un adyacente de tesoro y estaría perfecto, pero también puedo considerar que escondido es un complemento predicativo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo colocar delante. Pedro encontró escondido el tesoro. ¿Vale? Cualquiera de las dos análisis sería correcto. Eso implica que si lo colocamos detrás, lo podemos analizar como sintagma adjetival en función de adyacente y entonces estaría dentro de todo el sintagma nominal el tesoro escondido, o también lo puedo analizar como un sintagma adjetival en función de complemento predicativo del complemento directo. Si está delante, ¿vale? Pedro encontró escondido el tesoro, entonces solo lo puedo analizar como complemento predicativo. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté delante hace que ya no esté en el mismo sintagma, ¿vale? Os lo pongo aquí al lado. Pedro encontró escondido el tesoro, ¿vale? Este escondido, al estar delante del sustantivo, incluso delante del determinante, ya no forma parte del sintagma. Por lo tanto, esto tiene que ser obligatoriamente complemento predicativo del complemento directo. Con esto quedaría terminado nuestro tutorial sobre el complemento predicativo. Ahora la parte más difícil es la de practicar para aprender a diferenciarlo de otros complementos, particularmente del atributo. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Como complemento a este tutorial os voy a poner unas cuantas oraciones para que practiquéis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente. Venga, un beso, hasta luego chicos.